Esta es una producción de Grupo Fórmula. Llama la atención esto que dice la Secretaría de Salud. Dice, en el país se han analizado 8.217.052 personas, de las cuales 5.003.743 personas han dado negativo. ¿Y por qué no dicen cuáles dieron positivo? Es que es el manipuleo. Qué bueno que estos 5.003.743 personas dieron negativo de la prueba. Y los otros 3 millones, ¿sí? 3.200.000 personas que dieron positivo de la prueba. ¿Dónde están? Es el querer ocultar como un ejercicio, como una política, como una retórica, como un método. Le aprecio al doctor Francisco Moreno, usted ya lo conoce muy bien, director infectólogo. Él es el responsable de COVID del Centro Hospitalario ABC y lo conoce muy bien. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Un saludo a ti y a tu auditorio. A ver, ¿algún primer comentario sobre esto del ajuste al semáforo, doctor Moreno, al semáforo epidemiológico? Pues si uno lo analiza, es muy curioso que, por ejemplo, el uso de cubrebocas en dos apartados se menciona como obligatorio, y en el apartado de mayor saturación, cuando estuviéramos en rojo, se pone recomendado. El uso de cubrebocas, desafortunadamente, en nuestro país ha sido un tema político en donde la gente no usa el cubrebocas. ¿Por qué? Porque no le han dado la importancia. Después de la vacunación, es la medida más importante para prevenir el contagio y la diseminación del virus. Necesitamos evitar que siga habiendo contagios. Aún los vacunados tienen que usar cubrebocas. Ay, el doctor López-Gatell, como muy contento, decía que no, que ahora ya se redujo la mortalidad en un 82% y que los casos, pues ya ayer dijo el presidente que esa tercera oleada no es de la gravedad o de la importancia de la primera y de la segunda, doctor. Pues como durante toda la pandemia en México, desafortunadamente se ha minimizado la pandemia y pues lo que sí han ido aumentando cada vez son las muertes. Me sigo sintiendo frustrado de oír que tenemos menos muertos. Yo ayer por teléfono le tuve que hablar a la hija de un paciente que desafortunadamente falleció por más de todos los esfuerzos que hicimos. El hablar y decirle las cosas y oír su angustia y su tristeza de saber que no va a volver a ver a su padre. El tener ahora jóvenes en donde hablas con la esposa es madre de 3 niños chiquitos y le dices que su esposo está intubado. Estas cosas no los viven los que dan las cifras, esas cosas los viven los que estamos en el hospital. Y lo que estamos viviendo hoy es una angustia muy grande porque la mayor parte de los que están ingresando al hospital son jóvenes que tienen obesidad o que tienen alguna comorbilidad, pero que no tuvieron la oportunidad de vacunarse. Esto se pudo haber prevenido. Ahora además ni siquiera dan la cara para dar las cifras, doctor, las suben a una plataforma. Y si ustedes ven con detalle las cifras, sucede que el domingo y el lunes evidentemente bajan las cifras de reporte de contagios. Siempre. Porque son sábado y domingo cuando se recopilan estas cifras y por lo tanto, pues como son días no hábiles, pues aparentemente disminuyen. Pero si vemos el análisis de los últimos 10 días, son casi 95,000 nuevos casos en un país que sabemos que se hacen muy pocas pruebas porque nunca ha cambiado la estrategia del gobierno ante esta emergencia. Seguimos haciendo muy pocas pruebas. Las pruebas que tenemos positivas del total que se hacen es arriba del 35-40%, cuando en los países que tienen más del 5% de sus pruebas positivas se alarman y hacen medidas más estrictas. Estamos en un momento muy complicado y ojalá y la ciudadanía entienda que ahorita es momento de cuidarse, usar el cubrebocas, aún si ya te vacunaste. Eso le puede salvar la vida a alguien y a ti mismo. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente, menos
a menos pruebas, pues menos contagios oficialmente, ¿no, doctor Moreno? Así es, incluso hay personas que se dedican a la estadística. Arturo Erler, que ha sido alguien que ha aportado mucho acerca de la estadística durante esta pandemia, ante la carencia de datos oficiales. Él tiene un cálculo de 50 millones de mexicanos que han tenido ya la infección viral. Esto sería muy importante tenerlo, saber dónde estamos parados, porque la realidad es que pues seguimos sin saber ni qué ha pasado, ni qué pasará, porque no tenemos números reales, no sabemos cuál es la realidad. Si supiéramos que hubo más infectados, pensaríamos que tendríamos más inmunidad. Al no tener datos, no sabemos qué puede pasar. Ahora también este dato que dice que la nueva metodología dice que quienes hayan recibido una dosis ya no se consideran riesgosos. Pues es un error muy grande, sobre todo si vemos los reportes de la variante Delta en Israel, en Gran Bretaña, en donde demostraron que la protección con una sola dosis de Pfizer y AstraZeneca, recordemos que esas son las vacunas que se usan en esos sitios, es de 33%. No quiere decir que el otro 66% se vaya a morir, pero quiere decir que se puede contagiar. Y el problema de contagiarse es que sigues dispersando el virus. La única manera como vamos a terminar con esta pandemia es que evitemos que el virus se siga propagando, porque ahorita tenemos Delta. Puede venir otra variante más agresiva o que escape a la protección de las vacunas. Y si eso llega a suceder, aún teniendo vacuna, estaremos desprotegidos. Hoy la vacuna es maravillosa, pero si tú estás vacunado y quieres que esa vacuna siga sirviendo en ti, necesitas cuidarte y necesitas usar cubrebocas. Claro. Mira, y se lo digo en serio, esto de que pues por decreto, aquí está, acuerdo, ¿sí? Del decreto publicado en el Diario Oficial hoy. Artículo 2, doctor. Las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido 2 semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. Por decreto, doctor. Desafortunadamente, la información no solamente ha sido escasa, hay que decirlo, la información ha sido mala, porque de parte de las autoridades confunden, y en la ciudadanía, que estamos en un momento bien complicado, necesitan mensajes claros, mensajes en donde lo primero sea la salud de todos, no solamente de los vacunados, y menos si aún no tienes las 2 dosis. Tenemos que cuidarnos hoy porque estamos viendo un repunte de casos y muchos jóvenes no tienen la fortuna de algunos que pueden pasar asintomáticos. Hay jóvenes que están en el hospital, hay niños que están en el hospital. Entonces, hagamos conciencia de que este es un llamado para que nos cuidemos los próximos días, las próximas semanas. Ahora, doctor, también, hoy el presidente reveló que su hijo de 14 años tuvo COVID y que él y su esposa, como están vacunados, convivieron con él y no se contagiaron. El llamado hoy del presidente fue a la vacunación, que yo coincido con él, el llamado a la vacunación. Pero el tema es que con la vacunación tiene que venir todos los cuidados de no estar vacunado, por llamarlo de algún modo. Si una persona me llama el día de hoy y me dice que su hijo está infectado, le tengo que pedir que esté aislado 5 días, que después de esto se haga una prueba para saber que no está infectado y durante esos 5 días mantener aislamiento. ¿Por qué? Porque la persona vacunada se puede contagiar, no enfermar, pero ser un portador asintomático. Le pediría, por supuesto, que no tuviera reuniones con personas en lugares cerrados y que si fuera a salir, lo hiciera con cubrebocas. Creo que el mensaje del presidente hoy es otro mensaje que confunde. Pues sí, porque él siguió con su vida habitual, por lo menos de todo lo que vimos. Así es. Si estás vacunado y tienes contacto con alguien que está infectado, aíslate 5 días. Hazte una prueba y si sales negativo, haz tu vida. Sal siempre con cubrebocas. Esa es la recomendación. Incluso hoy
el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, en un país donde prácticamente tiene 65% de la gente vacunada, hoy volvió a decir que se retractaba del no usar cubrebocas en vacunados en espacios cerrados. Hoy, en Estados Unidos, se exhorta a la gente que está vacunada a que en espacios cerrados vuelvan a usar cubrebocas. ¿Por qué? Si no queremos más muertes, y eso lo hace muy bien la vacuna, pero si seguimos presentando esta dispersión del virus, si el virus sigue reproduciéndose, podremos tener otra variante, y puede que esa variante sea más peligrosa que la ya de sí muy peligrosa variante Delta, que por cierto, en el comentario del subsecretario, la variante Delta está científicamente demostrada que es al menos 4 veces más contagiosa que la variante original. Ellos tienen otros datos. Pues estos datos que les comento los pueden checar en cualquier página científica de cualquier lugar del mundo, tanto en Europa como en Gran Bretaña, como en los Estados Unidos. Estos datos es una enfermedad cambiante, es una enfermedad en la que uno tiene que dedicarse a estar al día sobre lo que está pasando. Y los que tenemos la fortuna de atender pacientes, porque siento que es un privilegio poder ayudar al paciente, estamos enfrente de estos casos. Es difícil entender que alguien que no ve pacientes pueda dar declaraciones tan frívolas, tan poco sustentadas. Dijo el doctor López-Gatell hoy que lo cito textualmente, ante la notoria desconexión de la narrativa pública, la información científica refiere que la variante Delta del COVID-19 es más transmisible, pero no necesariamente más agresiva. La realidad es que la agresividad de la variante no ha quedado clara, pero por lógica, si una variante es más infecciosa, va a infectar a más individuos en un corto tiempo. Más individuos van a requerir hospitales, como sucedió en la India, en donde había 350,000 casos diarios de infecciones por la variante Delta, y por lo tanto, se saturan los sistemas de salud, como ahorita hay muchos hospitales ya saturados en la Ciudad de México, y entonces la mortalidad aumenta. No se necesita que sea más virulenta. El aumento en el número de contagios en un menor tiempo va a ocasionar mayores defunciones. Y no son números, son seres humanos los que están perdiendo la vida el día de hoy todavía, porque no se ha logrado controlar esta pandemia. Así es. Gracias, doctor Moreno. Le mando un abrazo y como siempre le saludo con mucho gusto. Gracias, Joaquín, y a seguirnos cuidando. Oiga, doctor, un día nos tenemos que conocer personalmente. No llevamos más de un año hablando a distancia. Así es, y será un honor para mí conocerlo, pero creo que ahorita tendremos que seguir a distancia. Seguiremos, doctor, seguiremos, porque esto se trata de cuidarnos, de cuidarnos. Gracias, le mando un abrazo, doctor Moreno. Abrazo. Sí, es el doctor Francisco Moreno, sí, porque luego, como nos ven hablar así, con tanta familiaridad, oye, ¿tú de dónde lo conoces? Le digo, yo de la tele y de la radio. Pues ha sido nuestra relación a distancia, que es un modo, pues, de conocerse en estos tiempos, no del cólera, pero sí del virus. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.